La República Dominicana está siendo testigo de un proceso de reforma importante, institucional y en el área judicial también. Un grupo importante de jueces ha tomado la decisión de someter a la justicia al Consejo del Poder Judicial. Y todo el mundo sabe que el Consejo del Poder Judicial es el organismo máximo presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia e integrado por jueces electos de los diferentes niveles del Poder Judicial. Y allí se toman las decisiones disciplinarias más importantes de la justicia dominicana. Hemos invitado a Katia Miguelina Jiménez, que es magistrada emérita, salida en diciembre del año pasado, del Tribunal Constitucional, porque ella representa a uno de los grupos o asociaciones de jueces que está sometiendo a la justicia al Consejo del Poder Judicial. Y queremos conversar con ella para que nos explique cómo es esto. Nunca hemos visto un sometimiento al Consejo del Poder Judicial en la República Dominicana y qué implicaciones tendría esto en caso de que el Consejo sea condenado. Es un órgano totalmente sacralizado, un órgano que está empoderado y entonces ahora lo están sometiendo. Hemos visto recientemente que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo que comparecer en un proceso en su contra. Eso también es histórico. Explícanos, Katia, ¿qué es lo que tenemos este martes en esa audiencia? Antes que nada, saludo a ti, a tu teleaudiencia, y gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, tal y como tú adelantas, estamos representando en calidad de abogada en ejercicio a la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia en esta acción de amparo preventivo que nos hemos visto obligados a incoar en contra del Consejo del Poder Judicial. ¿Cuáles son los motivos que han llevado a JUDEMO, Jueces Dominicanos para la Democracia, a incoar esta acción de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de su órgano de gobierno? Bueno, como esa es digamos, el camino que las personas civilizadas deben utilizar, pues hemos echado mano de un procedimiento que pauta la Constitución y la ley a los fines de que la amenaza a los derechos fundamentales que existe en este momento en contra y que afecta a los jueces del Poder Judicial sea ordenada su cese por ese tribunal. Pero es una acción de amparo para protección de derechos. Correcto, es una acción de amparo preventivo por cuanto aún no se ha materializado la violación, pero sí existe la amenaza de violación a los derechos fundamentales de muchos magistrados de la República Dominicana. ¿Y en qué consiste esa violación? Consiste en lo siguiente. En el día 4 de febrero del presente año se dio inicio a un procedimiento a los fines de redactar una resolución o reglamento para diseñar lo que sería el escalafón judicial, es decir, el instrumento a través del cual se van a promover, ascender a los jueces de la República Dominicana en función de diversos ítems, entre ellos la antigüedad, los méritos personales, la especialización, la pertenencia al departamento o distrito judicial donde se abra la vacante. Se logra una resolución de consenso luego de más de 23 encuentros con asociaciones de jueces, el Consejo del Poder Judicial, coordinadores de jueces, incluso hasta la Cooperación Española colaboró en este proceso, la sociedad civil, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia, y finalmente el proceso parió una resolución que es la marcada con el número 001-2021 del 23 de febrero del presente año y que se publicó el 25 de febrero. ¿Y qué dice esa resolución, Katia? Esa resolución dice muchas cosas. ¿Lo contrario a lo consensuado? Dice lo que es contrario es el borrador de lo que vamos a hablar ahora, porque ahora se ha colocado en la página web del Tribunal del Poder Judicial un borrador que modifique esta resolución que fue de consenso y que todavía está vigente
por cuanto se ha establecido que el escalafón judicial deberá permanecer inalterable durante un año y el año no ha culminado. Pero ¿qué sucede? Luego de que esta resolución 001-2021 se publica, se comunica a los jueces, se le da orden al director de Administración y Carrera Judicial para que al amparo de esa resolución diseñe el escalafón judicial. Es decir, tome en cuenta todos esos parámetros que se conciben en esa resolución y cree lo que es el escalafón judicial. Es decir, que cada magistrado ya sabe el lugar en que queda en ese escalafón a la luz de las posiciones que puedan aperturarse o que estén vacantes. De hecho, en la actualidad hay 123 posiciones vacantes que no han sido llenadas, y no lo han sido porque el Consejo del Poder Judicial se ha resistido a aplicar esta resolución y lo que quiere es modificarla antes de materializar esos movimientos conforme a esa resolución que todavía está vigente. Esa es la situación. Bueno, pero ¿en dónde está la violación de derechos entonces? Porque si el Consejo del Poder Judicial ha modificado su propia resolución, está dándole a ustedes una indicación de que tiene la apertura para mover alguna de las cosas que ustedes están reclamando. No, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Esa resolución 001-2021 estableció un procedimiento a partir de su artículo 14. Y en ese artículo 14 se establece que una vez sea publicada la resolución, se va a crear el escalafón judicial, que ese escalafón judicial le sería remitido a cada magistrado a los fines de que lo revisase y que si se tenía alguna objeción con relación al mismo, tenía un plazo de 10 días para objetar ante el director de carrera judicial el lugar que ocupaba en ese reglamento, en ese escalafón. También se estableció que la decisión del director de carrera judicial sería susceptible, en caso de que el juez no se sintiera complacido, de acudir en un recurso jerárquico ante el Consejo del Poder Judicial, quien también estaba sometido a un plazo para decidir esos recursos jerárquicos. De hecho, el Consejo del Poder Judicial debió resolver 100 recursos jerárquicos y lo hizo todo dentro de los plazos que se establecían entre los artículos 14 al 17 de esa resolución. Esa resolución también decía o dice que los recursos que pudiesen intervenir contra ese escalafón judicial no eran suspensivos de la materialización de lo que conllevaba ese escalafón. Es decir, el procedimiento estaba diseñado de manera que culminaba ese capítulo de la resolución diciendo que el escalafón judicial, una vez publicado, que lo fue el 18 de junio de este año, debería permanecer inalterable durante un año. Y eso no ha sucedido todavía. Ese plazo está abierto hasta el 18 de junio del año 2022. Que no puede ser modificado. No puede ser antes del año. Claro que no, porque eso vulnera la seguridad jurídica y una serie de principios que podemos tocar. Vamos a hacer una pausa y cuando retornemos a mí me gustaría conversar contigo sobre la competencia del Tribunal Superior Administrativo para tomar decisiones en este sentido, tomando en cuenta que se trata de magistrados que incluso pasan en su aprobación por el Consejo del Poder Judicial en asuntos disciplinarios. Muy bien. En un momento retornamos con Katia Miguelina Jiménez, jueza emérita del Tribunal Constitucional hasta diciembre del año 2020. En un momento retornamos. Katia, me gustaría que me hablara de la competencia del Tribunal Superior Administrativo para juzgar al Consejo del Poder Judicial, que se entiende es el órgano máximo administrativo, ¿no?, de la justicia dominicana y que lo preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, obviamente un tribunal administrativo es el competente para dirimir cualquier conflicto que se suscite entre un órgano del Estado, en este caso
el Consejo del Poder Judicial y un particular, en este caso lo sería la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia. Ese es el sistema que se ha diseñado aquí en la República Dominicana, de manera que no dejo de ver la dificultad, ¿no? En que se coloca a estos jueces de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, por cuanto van a tener que tomar una decisión a favor o en contra de su órgano de gobierno, Sin embargo, también entiendo que cuando uno asuma una posición pública como lo es la justicia, hay que asumirlo con responsabilidad. El que no esté dispuesto a asumir su responsabilidad, lo mejor que le hace a este país es dejar la función. Porque sería terrible que aquí se cumpliera lo que dijo ese jurista uruguayo Couture, de que en un país donde no hay justicia es peligroso tener la razón. Eso sería terrible. Entonces me parece que los jueces de esa tercera sala tendrán que asumir su responsabilidad, la historia los absorberá y hay todo un país pendiente de ese proceso. Y además de Judemo, ¿hay alguna otra institución que esté acompañando a los jueces en este proceso? Bueno, nos fue notificado el pasado viernes una intervención voluntaria del Colegio de Abogados. Al parecer ellos se han interesado y como es un procedimiento que la ley lo pone a la disposición de las personas que quieran intervenir, en esta ocasión nos han notificado hasta el momento que el Colegio de Abogados de la República Dominicana va a intervenir de manera voluntaria. ¿Cuántos son los miembros del Consejo del Poder Judicial? Y si la acusación que se está haciendo es una acusación que afecta en términos personales a los miembros de ese consejo. Bueno, de lo que se trata es de un amparo preventivo. Un amparo preventivo es aquel que la Constitución pone a manos de los ciudadanos a los fines de que cese cualquier amenaza que esté latente en contra de sus derechos para que un tribunal ordene el restablecimiento de los derechos que se puedan ver afectados. Y no estamos ante una situación de un órgano de menor jerarquía ordenándole al órgano de mayor jerarquía del Poder Judicial. Sí, lo estamos, pero esa es la función y ese es el rol que deben jugar los jueces del Tribunal Superior Administrativo. Definitivamente es así. Tú también me preguntabas al inicio del cuestionamiento que si se trataba de un asunto que pudiera afectar en términos personales al Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es un órgano colegiado, por tanto la responsabilidad es mancomunada. Cada uno de ellos tiene responsabilidad en torno a esta situación que está aconteciendo. Ahora bien, si de esto pudieran derivarse con posterioridad acciones de otra naturaleza, pudiera ser. Ya. ¿Las decisiones del Tribunal Superior Administrativo son recurribles ante otro órgano y cuál es? En materia de amparo, serían recurribles ante el Tribunal Constitucional. Ya. En materia de amparo. Sí. ¿Cómo es este caso? Sí, como es este caso. Ya. ¿Y hay alguna consecuencia por no cumplir una decisión del Tribunal Superior Administrativo? No entiendo la pregunta. ¿Se derivan consecuencias de no aceptación de las decisiones del Tribunal Superior Administrativo, por ejemplo, en esta materia? Pero ¿cómo no aceptación? O sea, que lo declaren inadmisible. Que el Consejo del Poder Judicial decida no aceptar una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Ah, no, pero eso sería desacato. Eso es desacato. Eso es desacato. Y podría caer en desacato el Consejo del Poder Judicial. Sí, pero es que el Consejo del Poder Judicial no es un órgano omnipotente, eso es un órgano constitucional como lo es el Tribunal Constitucional, como lo es la Junta Central Electoral y como son otros entes constitucionales. Ellos no están por encima de la ley. ¿Hay algún precedente en la historia del Poder Judicial dominicano?
de situaciones como esta. Como esta, sí. Bueno, yo tengo 25 años en el sistema judicial, tenía, pero ya desde hace unos meses no estoy. Y la verdad, te puedo decir que yo nunca había visto una cosa así. Ya. Esa es la realidad. Bien. ¿Y hay algún elemento, digamos, de acercamiento, de diálogo para que no se establezca un precedente? Bueno, nosotros estaríamos en la mayor apertura a cualquier acercamiento, a que podamos lograr un advenimiento respecto de esta situación, pero hasta el momento, Fausto, no hemos visto que haya de parte del Consejo del Poder Judicial esa disposición, y eso es lo que nos ha llevado a entablar esta acción de amparo. Judemo te convoca y te contrata para que tú la representes. Sí, sí. En la acción de amparo de los jueces que se sienten lesionados en sus derechos. Así es. ¿Y quién representa al Consejo del Poder Judicial ante el Tribunal Superior Administrativo? Bueno, yo en mi experiencia ante el Tribunal Constitucional siempre veía a un abogado que iba en representación del Consejo del Poder Judicial. ¿Y quién es ese abogado? Era un ex magistrado, Juan Manuel Guerrero. Juan Manuel Guerrero. Sí. ¿Podría ser Juan Manuel Guerrero que vaya al tribunal? Bueno, supongo que si él todavía sigue siendo el abogado del Consejo, pues entiendo que sí. A menos que lo cambien o contraten otros más. ¿Cuántos son los jueces que están involucrados en este amparo? Cerca de 175 jueces. 175 que forman parte de esta asociación. Ya. Eso significa que es un porcentaje reducido porque los jueces son 700 aproximadamente en todo el país. Sí, pero también hay otros magistrados que, si bien están de acuerdo, no asumen la responsabilidad de decirlo, porque hay jueces que prefieren mantenerse al margen aun cuando hay situaciones que les puedan afectar. Claro. Eso es así. ¿Se podría hablar en este caso, Katia Miguelina Jiménez, de la rebelión de los jueces dominicanos? Yo pienso que en vez de hablar de rebelión, deberíamos hablar de crecimiento como cuerpo. Porque cuando ya tú ves que en un país los jueces se empoderan y dicen, no, espérate, esto no es así, vamos a acudir a las vías judiciales que corresponden. Eso es empoderamiento del Poder Judicial más que rebelión. Yo lo veo de esa manera. ¿Cómo afecta esto el desenvolvimiento de las actividades del Poder Judicial? Bueno, ahora mismo existe un clima que no es el más favorecedor dentro del Poder Judicial. Por esta situación hay mucha incertidumbre, mucha inconformidad y también fuera del Poder Judicial estamos los abogados en ejercicio, que estas cosas nos preocupan muchísimo, Fausto, porque esto tiene que ver con independencia del Poder Judicial, esto tiene que ver con inamovilidad interna de los jueces del Poder Judicial y todo lo que socave el fortalecimiento de un sistema de carrera judicial debería preocupar a la ciudadanía dominicana entera. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Katia Miguelina Jiménez, abogada en representación de jueces dominicanos por la democracia, en un proceso en contra del Consejo del Poder Judicial que se va a conocer este martes en el Tribunal Superior Administrativo. Katia Miguelina Jiménez, hemos sabido que asociaciones internacionales se han interesado en este proceso en el Tribunal Superior Administrativo. ¿Cuál es la reacción que ustedes han recibido? Sí, se han hecho 2 pronunciamientos internacionales. El primero lo hizo la Federación Latinoamericana de Magistrados hace unos 4 días, donde se solidarizan con la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia en esta contienda, porque eso es lo que es una contienda, una cruzada en contra del Poder Judicial,
con el tema del escalafón. Esa Federación Latinoamericana de Magistrados FLAM agrupa 19 asociaciones de jueces de América Latina, pero también ha hecho otro pronunciamiento solidarizándose con Judemo, la Unión Internacional de Magistrados, que es otra federación que congrega a 82 asociaciones de jueces en el mundo, alrededor del mundo, donde también se solidariza con Jueces Dominicanos para la Democracia e insta al Consejo del Poder Judicial a deponer su actitud. Es decir, que a nivel internacional hay experiencias parecidas a las que ha ocurrido en el país. Incluso las hay hasta peores. Mira lo que está pasando ahora mismo en El Salvador. En El Salvador. Sí, terrible, Bukele, terrible. Sí. Sí, pero en nuestro país estas cosas no deberían estar pasando. Esto es muy mala señal y esto debe llevarnos a preocupación a todos. ¿Y quiénes son los protagonistas? Además del Consejo del Poder Judicial, se entiende que hay un liderazgo en el Poder Judicial. ¿Ese liderazgo lo encarna quién? ¿El presidente de la Suprema? Yo no lo veo como, no quisiera tampoco personalizarlo con el magistrado Luis Henry. ¿Tú sabes por qué, Fausto? Porque este borrador que fue colgado en la página web del Tribunal del Poder Judicial ha sido suscrito por 5 miembros y una secretaria. No ha sido el magistrado Luis Henry el único. Con esto yo no estoy queriendo tampoco exonerar al magistrado Luis Henry de responsabilidad. Él es tan responsable de este atropello, de esta violación a la seguridad jurídica, al principio de preclusión, al derecho a la buena administración, al debido proceso y a los derechos consolidados de los jueces, conjuntamente con Blas Rafael Fernández Gómez, Modesto Antonio Martínez Mejía, Bioni Bionelli Saya Ledesma y Octavia Carolina Fernández Curi, asistidos de la secretaria Gervasia Valenzuela Sosa. Pero Modesto Martínez, un magistrado conocido, fue uno de los pocos que se atrevió a publicar un libro en donde cuestionó los procedimientos políticos, sobre todo de designación de magistrados y el enganche de la política y la judicatura. Sí, tú deberías entrevistarlo y preguntarle qué le pasó cuando llegó al Consejo del Poder Judicial. ¿Tú crees que hay una distancia entre aquel juez que publicó este libro cuestionando esos aspectos y el que firma ahora este reglamento? A juzgar por lo que está aconteciendo, yo diría que hay una diferencia. Hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Yo lamento decir esto porque es una persona a la que aprecio en términos personales, incluso existe una relación personal con ese magistrado, pero las cosas son como son y sencillamente yo soy de las personas que cuando yo tengo que decir una cosa yo la digo. Bien, el magistrado Luis Henry Molina no aparece firmando el documento. Sí, claro, él encabeza. Él encabeza, sí, como presidente del Consejo del siempre Poder su nombre Judicial. Está primero. Su nombre está primero. Sí, como presidente. Claro. Bien. Una solución es que ahora el Tribunal Superior Administrativo ordene el cese de la aplicación de un reglamento que viola derechos. La aplicación de un reglamento que modifica uno que está vigente. Que modifica uno que está vigente y que el que está vigente es el correcto. Exacto. El que fue consensuado exacto. En luego de 23 reuniones. Así es, bien. Así es. Y el nuevo es un reglamento que no fue consensuado. No fue consensuado. ¿Y qué pasó? Contiene disposiciones totalmente irregulares y que modifican sustancialmente las actuales, quitan lo que es la especialización de los jueces. ¿Tú te imaginas un juez, que tú vayas a acudir a un juez laboral y resulta que no, que la magistrada que han recién designado ahí lo que tiene experiencia en materia penal? Eso se va a poder con ese nuevo borrador, si eso llega a la realidad. Esto es grave, y lo que dice ese borrador es que si no es especialista, bastaría con un curso de formación en la escuela de la judicatura. Ajá, y los jueces que se han quemado las pestañas años y años especializándose, gastando dinero de su propio peculio, invirtiendo tiempo que les restan a su familia para irse a universidades, tanto nacionales como extranjeras, a especializarse, eso no va a valer, eso no va a valer. Así, de la noche a la mañana, lo que va a valer es los años que usted tenga. Si usted tiene 30 años, usted tendrá derecho a decir, mire, yo de La Vega
de un tribunal laboral quiero ir a presidir la Corte Civil del Distrito Nacional, y eso se va a poder hacer, Fausto. Bueno, yo recuerdo que cuando tú estabas presidiendo una de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, por una razón inadecuada, te trasladaron a Montecristi. No, a Barahona. A Barahona. A Barahona fui yo a parar. Fuiste a parar a Barahona, Sí. como un castigo. Como un castigo. Como un castigo. Como un castigo. Eso ya no se puede hacer. Eso se ha seguido haciendo, pero con mucho menos frecuencia. Aquel caso mío sirvió bastante para frenar esas cosas. Sí, pero se pudo frenar Sí, la sí. decisión. Yo recuerdo que Sí. nosotros publicamos información Sí. sobre ese tema y el Me magistrado trajeron Subero- de vuelta, sí. Sí. A la capital. Yo me río ahora, pero yo no lo olvido. Tú no porque lo a mí olvidas. me hicieron mucho daño con eso. Mi hija tenía 6 meses de nacida Cuando ocurrió eso. cuando ocurrió eso, Sí. que yo le daba el pecho a mi hija. Sí. No, yo recuerdo, los jueces pasan por situaciones Sí, muy difíciles. Yo sí estoy recordando ahora que con el caso Orlando Martínez, que tú también en la Corte de Apelación lo manejaste. En primera instancia. En primera instancia, Sí, sí. Te tocó un abogado que te lanzó un micrófono y que te insultó y Sí, yo tenía casi te arrastró por el suelo. 6 meses de embarazo y me lanzó un micrófono. Te- Así fue, sí, sí, así sí, fue, sí. lo recuerdo como ahora. Pero eso pasa en el Poder Judicial. Eso no debería pasar. Eso pone en riesgo a los magistrados. Así es. Y coloca, sobre todo cuando hay intervención de carácter político y de poder, y empresarial también, Sí, sí, sí. en situación de desventaja y de inseguridad. Así es. Ya. Bueno, pues vamos a agradecer a Katia Miguelina Jiménez, que ha estado con nosotros en este diálogo, por su comparecencia en este día, previo a la sesión que va a tener el Tribunal Superior Administrativo. ¿Se prevé alguna posposición mañana o eso se conoce inmediatamente? Bueno, yo espero que no haya ninguna, porque esto es un amparo preventivo de extrema urgencia. De extrema pero urgencia. siempre hay recursos para que las cosas se pospongan. Bueno, nosotras vamos a estar ahí, mi compañera Banaí Bello Dotel, que me acompaña en la defensa, presta a cualquier tentativa de aplazamiento responder como corresponde en la ley. Banaí Bello Dotel es suplente en la Junta Central Electoral. Sí, del presidente. Del presidente. Sí, Muy sí, bien. pero eso no le impide ejercer. No le impide ejercer porque ella Correcto. tiene su Sí. ejercicio. Muy bien, gracias a Katia Miguelina Jiménez por esta conversación. Le deseamos éxito Gracias. en su representación de Judemo, jueces por la democracia, jueces dominicanos por la democracia. Y a ustedes muchas gracias por esta conversación. Prometo que voy a llamar a Modesto Martínez, tengo contacto directo con él, para invitarlo a que tengamos una conversación Qué sobre bueno, este qué tema. bueno. Me gustaría que fuera así y estaré muy pendiente de ese importante programa. Qué bueno. Muchas gracias. A Y hasta ti. luego a ustedes por la compañía.